El trato del sótano. Mi hija lleva 4 meses sin hablar. No es selectiva, no es trauma. Los médicos no encuentran nada, ninguna lesión, ninguna causa neurológica, ninguna explicación. Yo sé cuál es la explicación, sé exactamente qué noche pasó y por qué pasó. Sé que fallé en hacer, y lo peor de todo es que yo mismo lo acordé. Firmé ese trato, y lo incumplí. Me llamo Ernesto Palafox, 48 años, conserje de planta en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Llevo 16 años en ese trabajo. No es glamoroso, no es lo que imaginé para mis 40, pero tiene estabilidad, seguro médico, fondo de ahorro. Para un hombre que crió solo a una hija desde que su madre se fue cuando la niña tenía 3 años, la estabilidad vale más que cualquier otra cosa. Mi hija se llama Valentina, tiene 16 años. Es lo único que importa en esta historia. Todo lo demás, el trabajo, el sótano, el trato, solo importa porque desembocó en ella. Cuento esto porque necesito que alguien más lo sepa. Porque ya fui con el médico, con el psicólogo, con el neurólogo. Ya fui con el sacerdote de la parroquia de San Francisco de Asís. Ya fui con una señora de Tepito que me cobró 2,000 pesos y me dio un baño de hierbas que no sirvió de nada. Y en todos esos lugares la respuesta fue la misma. No hay causa. No hay explicación. Pero yo sé la causa. Y la causa tiene menos de 1 metro de altura, ojos amarillos, y cumple sus tratos hasta la última letra. La UAM Azcapotzalco es grande. Varios edificios, áreas verdes, un estacionamiento enorme que de noche queda prácticamente solo. Mi área de responsabilidad era el edificio H y el sótano de servicio que conecta los edificios G y H por debajo del nivel de la calle. Un pasillo subterráneo de unos 40 metros, con tuberías en el techo y piso de concreto sin pulir, iluminado por lámparas industriales que siempre tenían 1 o 2 fundidas. En 16 años de turno nocturno aprendes a leer el silencio. ¿Sabes qué ruidos son normales? El golpe de las cañerías al bajar la temperatura, el zumbido del sistema de ventilación del servidor en el edificio G, el sonido metálico de las puertas de los cubículos que se expanden y se contraen con el frío. Después de años, esos ruidos se vuelven parte del fondo, como música que ya no escuchas. El sótano siempre fue distinto. En el sótano el silencio tenía textura. No era un silencio vacío, era denso, como si el aire abajo pesara más. Los otros conserjes del turno nocturno lo sabían también. Ninguno decía nada, pero ninguno bajaba solo si podía evitarlo. Había una regla no escrita, de esas que se transmiten sin palabras entre la gente que trabaja de noche en lugares que cargan años encima. En el sótano, lo que se escuche no se investiga. Regla no escrita del sótano. Si escuchas pasos en el sótano cuando estás solo, termina lo que estás haciendo y sube. No corras, no voltees, no preguntes quién es. Sube, cierra la compuerta y sigue tu ronda como si no hubieras escuchado nada. Lo que vive ahí abajo no persigue, pero sí recuerda a los que se detienen a mirar. Nunca supe quién estableció esa regla ni cuándo. Simplemente estaba ahí cuando llegué, igual que los casilleros oxidados y el reloj de pared que siempre marcaba 15 minutos adelantado. La cumplí durante 14 años. Fue hace 2 años. Noviembre, frío seco. Una de esas noches en que la Ciudad de México huele a tierra mojada aunque no haya llovido. Bajé al sótano a las 2 de la mañana a revisar una fuga en una tubería que habían reportado el día anterior. Tenía que medir si había avanzado, tomar foto y subirle al sistema de mantenimiento. Tarea de 5 minutos. Estaba agachado junto a la tubería, con la linterna apuntándose a la humedad en el concreto, cuando escuché algo detrás de mí. No era un paso, era más parecido al sonido que hace un objeto pequeño y pesado cuando cae sobre concreto. Un golpe seco, único, como una piedra o una moneda. Recordé la regla, seguí mirando la tubería, tomé la foto, me levanté despacio y entonces lo vi, porque no pude evitarlo.
Estaba justo en mi línea de visión cuando me giré para caminar hacia la escalera. Estaba parado a unos 6 metros, en el tramo donde las lámparas siempre están fundidas, así que lo vi en los límites de lo que alcanzaba mi linterna. Menos de 1 metro de altura, complexión delgada pero con una cabeza desproporcionadamente grande para el cuerpo, ropa oscura, difícil de precisar, y los ojos. Eso sí lo vi con claridad porque captaban la luz de una manera que los ojos normales no captan, un reflejo amarillo, intenso, como el de un gato en la oscuridad pero sin ninguna amabilidad animal detrás. No se movió, solo me miraba. Yo tampoco me moví durante lo que debieron ser 10 segundos, pero que se sintieron como 1 minuto completo. Luego caminé hacia la escalera, despacio, como decía la regla, sin correr, sin voltear. Cerré la compuerta, terminé mi ronda. No dormí cuando llegué a casa. 3 semanas después lo encontré de nuevo. Esta vez no fue en el sótano, era la 1:30 de la mañana. Estaba en el cuarto de limpieza del edificio H, llenando el carrito de trapeado, cuando noté que algo estaba sobre mi escritorio. Una moneda antigua, grande, de cobre oscuro, con un grabado que no reconocí. Una figura pequeña con sombrero de ala ancha, de pie sobre lo que parecían raíces de árbol. Supe de inmediato de quién era. La tomé. Era más pesada de lo que parecía. Y entonces escuché la voz. Venía de algún rincón del cuarto, pero no pude ubicar exactamente de dónde. Una voz pequeña, ronca, sin edad definible. No era la voz de un niño ni la de un viejo. Era algo intermedio que no pertenecía a ninguna categoría que yo pudiera nombrar. ¿La encontraste? Eso significa que puedes escucharme. Los que pueden escucharme tienen 2 opciones: ignorarme o hacer negocio. Los que me ignoran tarde o temprano me encuentran en un momento que no les conviene. Los que hacen negocio al menos saben las condiciones. No respondí. Estaba paralizado con la moneda en la mano. 1 cosa por semana. Eso es todo lo que te pido. Cada miércoles, antes de que termines tu turno, dejas algo en el sótano. Comida, 1 moneda, lo que tengas. Algo que tenga valor para ti, aunque sea pequeño. A cambio, yo me quedo quieto. No te molesto, no molesto a los tuyos, y de vez en cuando te ayudo. Se te pierde algo, aparece. Se te traba una cerradura, se destraba. Cosas pequeñas, nada extraordinario. Le pregunté qué pasaba si no dejaba nada un miércoles. Hubo una pausa. Luego, cobro lo que me corresponde, con lo que tengas más a la mano en ese momento. Debí haberme ido. Debí haber dejado la moneda, salido del cuarto y pedido el cambio de turno al día siguiente. Pero pensé en Valentina, en la renta, en los 16 años de antigüedad que no podía tirar por algo que quizá era solo mi mente haciéndome jugarretas a la 1 de la mañana. Dije que sí. La moneda desapareció de mi mano sin que yo la soltara. Cumplí el trato durante casi 1 año y medio. Cada miércoles, antes de salir, bajaba al sótano y dejaba algo en el segundo tramo, donde siempre estaban fundidas las lámparas. A veces era un taco de los que compraba en el puesto de la entrada, a veces unas monedas. Una vez, cuando andaba muy corto de dinero, dejé un cigarrillo aunque yo no fumaba, y lo compré específicamente para eso. Nunca supe si lo que dejaba era suficiente o correcto. Simplemente lo dejaba y subía sin voltear. Y las cosas pequeñas que prometió ocurrían. Una vez perdí las llaves del edificio G durante media hora, revisando cada rincón, hasta que las encontré sobre mi escritorio, aunque juraría que no las había dejado ahí. Otra vez una cerradura que llevaba 2 semanas trabada se abrió sola mientras yo la miraba. Pequeñeces, nada que alguien más notara, pero lo más significativo fue esto. Durante esos 18 meses, el sótano se sintió diferente. Ese silencio denso que siempre había tenido desapareció. Podía bajar solo, hacer lo que tenía que hacer, subir, sin esa sensación de peso, sin el instinto de no quedarme más de lo necesario, como si algo que siempre había estado alerta hubiera decidido relajarse. Me acostumbré.
Y eso fue mi error. Cuando uno se acostumbra a algo que no debería ser normal, baja la guardia, empieza a tratarlo como rutina, y la rutina genera descuido. Fue en marzo, un miércoles. Valentina estaba enferma, fiebre alta desde el mediodía, y yo había pasado la tarde entre llamadas al médico, la farmacia y la escuela avisando que no iría. Para cuando llegué al trabajo esa noche estaba agotado de una manera diferente al cansancio físico, ese agotamiento que viene de la preocupación que se instala en el pecho y no te deja pensar con claridad. Hice mi ronda, barrí, trapié, vacié botes. La mente en Valentina, en la fiebre, en si debía haberme quedado en casa. Cuando llegó la hora de salir, ya eran las 5:40 de la mañana. Empezaba a entrar luz por las ventanas superiores. Tomé mis cosas, cerré el cuarto, caminé hacia la salida. Llegué a mi casa, revisé a Valentina. La fiebre había bajado. Me quedé dormido en la silla junto a su cama. A las 11 de la mañana me desperté de golpe. No había bajado al sótano. Era miércoles y no había dejado nada. Me quedé sentado en la silla sin moverme, con ese frío particular que no viene del ambiente sino de adentro, mientras intentaba recordar si había alguna manera de que me equivocara. Ninguna. Era miércoles, era mi turno, y me había ido sin cumplir. Miré hacia la cama de Valentina. Dormía, respiraba con normalidad. La fiebre había bajado. Pensé, quizás no pasa nada, quizás fue un olvido y mañana lo compenso, quizás hay margen. Nunca me dijo que había margen. Valentina se despertó al mediodía, tomó un vaso de agua, me miró, abrió la boca para decir algo, no salió ningún sonido, lo intentó de nuevo, y de nuevo. Vi cómo sus labios formaban palabras, cómo su garganta se movía, cómo su cara pasaba de la confusión al miedo en cuestión de segundos, pero ningún sonido, nada. La llevé al médico esa tarde. Le revisaron la garganta, las cuerdas vocales, hicieron una endoscopía. Todo normal, perfectamente normal. No había inflamación, no había lesión, no había ninguna razón física para que no pudiera hablar. El médico dijo que probablemente era un episodio de mutismo psicogénico relacionado con el estrés de la enfermedad, que podía resolverse en días. Han pasado 4 meses. Valentina no ha dicho una sola palabra. La semana siguiente al miércoles que fallé volví al sótano. Bajé con una bolsa que tenía dentro comida, dinero, la foto de mi primera comunión que era lo más valioso que cargaba en la cartera, y una carta escrita a mano donde explicaba que no había sido intencional, que mi hija estaba enferma, que por favor lo que sea que había hecho se deshiciera. Dejé todo en el segundo tramo. Me quedé parado en la oscuridad esperando alguna señal, cualquier cosa. Silencio, no el silencio neutro de antes, el silencio denso de siempre, ese que pesa. Había vuelto. Volví a bajar el jueves, el viernes, el siguiente miércoles con más cosas. Seguí cumpliendo el trato durante semanas, puntual sin faltar. Valentina no recuperó la voz. Una noche, después de dejar mi ofrenda semanal, escuché la voz por última vez. Venía de algún lugar detrás de mí en el segundo tramo. El trato se cumple o no se cumple. No se renegocia. Solo eso. No volví a escucharla después de esa noche. Renuncié al trabajo hace 6 semanas. No podía seguir bajando al sótano semana tras semana a cumplir un trato que ya no devolvía nada y que no podía romper porque tenía miedo de lo que cobraría de nuevo si lo hacía. El último día que bajé al sótano, antes de entregar mis llaves, dejé algo diferente a lo que siempre dejaba. Dejé una carta, no de súplica esta vez, solo una explicación. Le decía que entendía que las reglas eran las reglas, que había fallado y que había pagado, que lo que pedía, si es que había algo que pedir, era que el trato quedara cerrado, saldado, que yo me iba y que no regresaría, y que esperaba que eso fuera suficiente para que lo que había cobrado se devolviera. No hubo respuesta. No esperaba una. Valentina sigue sin hablar. Cada mañana me despierto con la esperanza de que esa sea la mañana en que entre a la cocina y me diga buenos días. Cada mañana desayunamos en silencio,
con ella mirándome desde el otro lado de la mesa con esos ojos que lo dicen todo sin necesitar palabras, ojos que no me reclaman nada, que simplemente esperan, igual que yo. Fui con un sacerdote de Cuatitlán que me recomendaron, uno que según dicen tiene experiencia con este tipo de cosas. Me escuchó, no me descartó. Me dijo que los tratos con entidades menores son de los más difíciles de deshacer porque están construidos sobre un acuerdo voluntario, que no fue una posesión ni un ataque, fue un contrato incumplido, y que los contratos de ese tipo tienen su propia mecánica, su propio tiempo, y que la intervención humana, religiosa o no, solo puede acompañar el proceso, no acelerarlo. Cuando él considera que la deuda está cubierta, lo sabrá, me dijo. No cuando usted lo decida, cuando él lo decida. Eso fue hace 3 semanas. Esta mañana, mientras desayunábamos, Valentina tomó su taza de café y me miró. Abrió la boca y escuché algo que no había escuchado en 4 meses. El inicio de un sonido. No una palabra completa, solo el comienzo de una vocal cortada a la mitad, como si algo lo hubiera interrumpido justo antes de salir. Me quedé quieto. Ella también. El sonido no volvió, pero tampoco había ocurrido antes. No sé si eso significa que el trato está por cerrarse. No sé si significa que algo está cediendo o que simplemente fue un momento sin consecuencias. No sé nada con certeza, y creo que esa es exactamente la condición en que estas entidades prefieren tenerte, sin certeza, esperando, dependiendo de una señal que puede llegar o no llegar según una lógica que nunca fue tuya. Lo que sí sé es esto: nunca vuelvas a decir que sí cuando algo en la oscuridad te ofrezca un trato. No importa qué tan razonable suene, no importa que las condiciones sean simples, no importa que durante meses todo funcione perfectamente. El día que falles, y vas a fallar porque eres humano y los humanos fallamos, el costo no lo pagas tú, lo paga lo que más quieres. Y eso, exactamente eso, es lo que hace que el trato sea imposible de rechazar y más imposible aún de sostener. ¿Alguna vez sentiste que algo fuera de lo normal te ofreció algo a cambio de nada aparente, que en algún lugar donde trabajaste o viviste había una presencia que no era amenazante pero tampoco era inocente? Cuéntamelo en los comentarios. Los niños no pueden ser fantasmas. Eran las 3:09 de la mañana cuando escuché la risa. Una risa de niño, limpia, aguda, como la que suena en un recreo, en el 3er piso de una preparatoria vacía. Fui a ver. La puerta del salón 3C estaba entreabierta y adentro había luz. Y había niños, 4 o 5, no lo sé bien, corriendo entre los pupitres, jugando a algo que no supe identificar. Me vieron, y ninguno de ellos parpadeó. Me llamo Roberto Solís, 43 años, conserje del turno nocturno en la preparatoria incorporada Lázaro Cárdenas, en la colonia Guerrero, centro de la Ciudad de México. Llevo 3 meses en ese turno, desde agosto. Entro a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. No conseguí el trabajo porque lo quería. Lo conseguí porque el diurno ya no me lo dieron. Hubo una reestructura, como le llaman, y me movieron al nocturno con un pequeño aumento que en realidad no compensaba nada. Tengo una hija de 12 años, una separación reciente y una renta en Tepito que no espera. No había mucho que discutir. El turno nocturno en una escuela no es lo que la gente imagina. No es tranquilo. Es vacío, que es distinto. La tranquilidad tiene algo cálido. El vacío no. El vacío es solo ausencia, ruidos que no tienen origen, luces de emergencia que tiñen los pasillos de un verde pálido que hace que todo parezca enfermo, y el silencio de 200 salones cerrados que durante el día contienen voces, risas, discusiones, y que de noche guardan ese eco residual como si las paredes lo absorbieran durante años y de repente lo soltaran en pequeñas dosis. Me acostumbré a los ruidos, a las cañerías que truenan a la 1 de la mañana, al viento que entra por las ventanas rotas del 4º piso y hace vibrar las láminas del techo como si alguien caminara. Me acostumbré a todo eso. A lo que no me acostumbré fue a los niños.
Fue un miércoles, segunda semana de septiembre. Eran las 13:00 de la mañana, la ronda del tercer piso. Subo esa escalera con la linterna porque las lámparas del pasillo norte llevan meses fundidas y el presupuesto no alcanza para repararlas. El único tramo iluminado es el pasillo sur, ese verde enfermizo de las luces de emergencia. Estaba a mitad del pasillo norte cuando lo escuché. Risas, más de una. Voces agudas, infantiles. Ese tono particular que tienen los niños cuando juegan sin adultos cerca. Esa energía sin freno que no imita nada porque no necesita imitar nada. Venían del salón 13, al fondo del pasillo. Mi primer pensamiento fue el más lógico. Alguien había entrado. Chavos del barrio que habían encontrado cómo brincar la barda. No sería la primera vez. Apagué la linterna para no alertarlos y avancé despacio por el pasillo oscuro, siguiendo la pared con la mano. La puerta del 13 estaba entreabierta. Por la ranura salía luz, blanca y pareja como la de un fluorescente encendido. Eso ya era raro. Las llaves de luz de los salones están bloqueadas desde el panel de la planta baja y yo no había encendido nada en el tercer piso. Empujé la puerta. Había 4 niños. Niños de verdad, no adolescentes. 8, 9 años máximo. 3 corrían entre los pupitres y uno estaba parado sobre el escritorio del maestro, con los brazos extendidos como si fuera a volar o a caer, riéndose de algo que solo él veía. Me detuve en el umbral. El que estaba sobre el escritorio me vio primero. Dejó de reírse. No se asustó. No se sorprendió. Me miró con esa calma que no corresponde a un niño de 9 años que acaba de ser descubierto haciendo algo que no debe. Me miró como si me estuviera esperando. Los otros 3 pararon también. Todos me miraron, en silencio. Ninguno parpadeó. Eso fue lo que me heló. No la presencia en sí. No el hecho de que estuvieran ahí a las 3 de la mañana. Fue eso. 4 pares de ojos fijos en mí, sin el reflejo nervioso del parpadeo, durante lo que calculé que fueron 8 o 10 segundos. 8 segundos es mucho tiempo cuando estás parado en la oscuridad mirando algo que no debería estar ahí. Encendí la linterna directo hacia ellos. El salón estaba vacío. La luz del fluorescente seguía encendida. Los pupitres estaban en su lugar. El escritorio del maestro, vacío. Ningún niño. Ningún rastro de que hubiera habido alguien. Bajé al panel de control. La llave del 3C marcaba apagado. Había estado apagada toda la noche. Al día siguiente, antes de dormir, busqué en internet. No sé exactamente qué esperaba encontrar, pero sabía que había escuchado algo alguna vez. Algo sobre los niños y los fantasmas que no terminé de retener. Lo encontré en varios sitios. En foros, en páginas de relatos, en comentarios de videos. Distintas tradiciones, distintas palabras, pero el mismo argumento central. Regla, lo que dicen los que saben los niños no pueden vagar. Su alma es demasiado limpia para quedarse atrapada entre los vivos. Cuando ves la figura de un niño en un lugar donde no debería estar, a una hora en que ningún niño debería estar, no estás viendo un fantasma. Estás viendo algo que eligió esa forma porque es la que más desactiva tu instinto de defensa. Algo que sabe exactamente cómo hacerse inofensivo ante tus ojos. Lo leí 3 veces. Luego cerré la computadora. Me acosté y traté de convencerme de que había sido un sueño de pie, que el turno nocturno me estaba afectando más a lo que creía, que había que dormir más y pensar menos. Esa noche, al llegar al trabajo, el velador de la caseta de entrada, Don Beto, me preguntó cómo iba el turno. Le dije bien. No mencioné nada del 3C. Algo me dijo que si lo mencionaba iba a sonar como un hombre que no debería estar cuidando solo un edificio de 4 pisos a las 3 de la mañana. Necesitaba el trabajo. Me callé. 8 días después, mismo horario, mismo pasillo. Esta vez no esperé llegar al 3C. Los escuché desde la escalera. Las risas, esa energía sin freno. Y esta vez había algo más. Una voz cantando. Una canción que reconocí de inmediato porque la había cantado yo mismo de niño en el recreo. Esa de Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata,
cantada por una sola voz, afinada, sin emoción. No subí. Me quedé parado en el descanso de la escalera, con la mano en el barandal, respirando despacio. Esperé. 3 minutos. 4. Las risas continuaban. La canción se repitió 2 veces completa y luego se cortó. Silencio. Subí. El pasillo estaba oscuro y vacío. La puerta del 13 cerrada, sin luz adentro, sin nada. La tercera vez fue diferente. Fue una semana después, pero no en el 13. Fue en el laboratorio de ciencias del 2º piso, un salón que tiene ventanas que dan al pasillo interior. Estaba haciendo mi ronda y al pasar frente a las ventanas vi, por el rabillo del ojo, movimiento adentro. Me detuve, miré, uno solo, esta vez. Un niño sentado en uno de los bancos del laboratorio, de espaldas a mí, inclinado sobre una mesa como si estuviera leyendo algo o dibujando. Quieto, sin moverse, sin risas, solo sentado. Lo que insultas, lo que heredas. Mi hijo mayor dejó de caminar a los 17 años sin causa médica. Mi hija del medio perdió la vista del ojo derecho en una semana. Y mi hijo menor, el que acaba de cumplir 9, lleva 2 meses despertándose a las 3 de la mañana llorando, sin poder decirme qué vio. Yo sé lo que los une. Yo sé exactamente de dónde viene. Todo empezó con un insulto que duró menos de 10 segundos y con un hombre que no se lo dejó pasar. Me llamo Rodrigo Fuentes Camargo, 44 años, vendedor de maquinaria industrial, zona norte de la Ciudad de México. Casado, 3 hijos, Rodrigo Jr. de 17, Daniela de 14 y Mateo de 9. Vivimos en Tlalnepantla, Colonia Las Américas, en una casa que tardé 8 años en terminar de pagar. Soy un hombre ordinario, trabajo mucho, gano suficiente, llevo a mis hijos a la escuela cuando puedo y los recojo cuando no hay quien. No soy violento, no soy conflictivo. Si me preguntaran hace 2 años qué tan probable era que algo así me pasara a mí, hubiera dicho que 0, que esas cosas les pasan a otras personas, en otras películas, en otras vidas, pero les pasan a las personas que insultan al hombre equivocado en el momento equivocado. Y yo, ese martes de febrero hace 2 años, fui exactamente esa persona. Era martes, 3:15 de la tarde. Fui a recoger a Mateo en la primaria Miguel Hidalgo, Colonia Vallejo. Llegué tarde 10 minutos más de lo habitual porque el tráfico en el periférico estaba imposible. Cuando entré al plantel, la maestra de Mateo ya se estaba yendo y mi hijo estaba sentado afuera del salón con su mochila, solo. Me irritó, no a él sino la situación, la acumulación de ese día, la reunión que se alargó, el tráfico, el cliente que no contestó, el cansancio de cargarlo todo solo. Tomé a Mateo de la mano y empezamos a caminar hacia la salida. En el camino, junto al pasillo que lleva al portón, el conserje estaba barriendo. Un hombre mayor, de unos 60 años, complexión delgada, cabello blanco recortado, barría despacio, con esa cadencia de quien no tiene prisa porque lleva décadas haciendo lo mismo. La escoba rozó mis zapatos sin querer cuando pasé a su lado, solo el borde apenas. En otro momento no hubiera dicho nada, pero no era otro momento. Era ese momento, con ese tráfico y ese cansancio encima. Le dije, fíjese por dónde barre, para eso le pagan. No fue grito, no fue escena, fue exactamente eso. Una frase dicha con esa condescendencia particular que a veces usamos con las personas que consideramos por debajo de nosotros, como si su trabajo los hiciera menos. Caminé 3 pasos más y salí por el portón con Mateo. No volteé a ver su reacción. No supe su nombre. Cometí el error de no considerarlo suficientemente importante como para recordarlo. Me enteré meses después, cuando ya era demasiado tarde para que la información sirviera de algo. El conserje se llamaba don Celestino Aguirre. Llevaba 11 años trabajando en esa primaria. Antes había trabajado en otra escuela en Veracruz, de donde era originario. Era practicante de la religión yoruba, lo que mucha gente llama incorrectamente santería.
aunque los que la conocen de verdad saben que ese nombre simplifica y distorsiona algo mucho más complejo. Una tradición religiosa africana traída a América durante la época colonial, con su propio panteón de deidades llamadas orishas, su propio sistema de adivinación, sus propios rituales y, también, su propia manera de hacer justicia cuando alguien ofende a uno de los suyos. Me lo contó la directora de la primaria, la profesora Angélica, cuando fui a hablar con ella 6 meses después de ese martes, cuando ya había razones para ir a hablar con ella. Me dijo que don Celestino era conocido en la comunidad religiosa del norte de la ciudad, que era una persona respetada, que tenía, según ella lo describió con cuidado, una relación muy profunda con sus creencias. Me dijo también que había renunciado al trabajo 3 semanas después de ese martes, sin explicación. Simplemente dejó de ir. Cuando le pregunté si sabía por qué, se quedó callado un momento antes de responder. No lo sé con certeza, pero la señora de la papelería de enfrente me dijo que lo vio llevar algo a la escuela esa noche, después de que se fueron todos. Lo que saben los que conocen la tradición yoruba. En la religión yoruba existe el concepto de Ebo, una ofrenda o trabajo ritual dirigido a los orishas para pedir protección, limpieza o, en casos específicos, justicia. Cuando alguien con conocimiento y con el respaldo de su orisha decide hacer justicia por una ofensa, el trabajo no va solo contra quien ofendió, va contra la raíz, contra el árbol completo. Porque en esta tradición lo que uno siembra no solo lo cosecha uno, lo cosechan los que vienen de uno. Las primeras 2 semanas después del martes no pasó nada. Borré el incidente de mi mente con la facilidad con que se borran las cosas a las que no les asignamos importancia. El primer signo llegó al mes. Rodrigo Jr., que entonces tenía 15 años y jugaba en el equipo de fútbol de su secundaria, comenzó a quejarse de un dolor sordo en la rodilla derecha. Sin caída, sin golpe previo, sin ningún evento que lo explicara. El médico dijo que era un problema de crecimiento, que era normal en adolescentes. Le recetó antiinflamatorio y reposo. El dolor no cedió. En 3 meses pasó de la rodilla al muslo. En 5 meses ya no podía correr. Para fin de año dejó el equipo. En esa época no conecté nada. Era un problema médico de mi hijo. Esas cosas pasan. El segundo signo llegó 4 meses después del martes. Daniela, que tenía 12 años, empezó a decir que veía una mancha en su campo visual derecho, como una sombra que se movía cuando ella movía los ojos. La llevamos al oftalmólogo. El diagnóstico fue una inflamación del nervio óptico, causa desconocida, tratable pero con riesgo de daño permanente. Todavía no conecté nada. 2 hijos con problemas de salud distintos, sin relación aparente entre sí. Coincidencia, pensé. Mala racha. La mala racha no terminó. Fue mi madre quien lo dijo primero. Mi madre tiene 72 años, vivió en Veracruz sus primeros 40, y tiene esa sabiduría práctica de quien creció cerca de tradiciones que en la Ciudad de México muchos descartamos como superstición. Un domingo que fuimos a verla, mientras tomábamos café y yo le contaba lo de Rodrigo Jr. y lo de Daniela, se quedó callada de una manera que no era su silencio normal. Era el silencio de alguien que está organizando algo antes de decirlo. Me preguntó, ¿le has hecho algo a alguien, hijo, recientemente? ¿A alguien que no merecía? Me reí. Le dije que no, que yo no me metía con nadie. Me miró fijo. Piénsalo bien. No tiene que haber sido algo grande. Y fue en ese momento, sentado en la cocina de mi madre con la taza de café en la mano, cuando el recuerdo del conserje y la escoba volvió. No sé por qué volvió en ese momento y no antes. Quizás porque nunca me había detenido a buscarlo. Se lo conté. La frase, el tono, los zapatos, el portón, todo. Mi madre me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo una sola cosa: tienes que encontrar a ese hombre. Volví a la primaria. Hablé con la directora. Me enteré de que don Celestino había renunciado. Me enteré de lo que la señora de la papelería había visto esa noche. Tardé 3 semanas en encontrar su dirección a través de un conocido que conocía a alguien de la comunidad religiosa del Rumbo. Vivía en la colonia Pensador Mexicano, en Venustiano Carranza,
en un departamento de planta baja. Fui un sábado por la mañana, solo, sin avisar a nadie. Me abrió la puerta el mismo hombre del pasillo, delgado, cabello blanco, ojos que no se alteraron ni un milímetro cuando me vio. No hubo sorpresa, era como si hubiera estado esperando que llegara, no ese sábado específico, sino en algún sábado, como si supiera que tarde o temprano vendría. Lo que vi detrás de él en el interior del departamento, no lo voy a describir en detalle porque no lo entendí suficientemente bien como para describirlo con precisión. Vi velas de colores, vi recipientes de barro con cosas dentro, vi una imagen que no reconocí. No era un santo católico convencional, era algo diferente, con colores que no combinaban de manera decorativa, sino que parecían tener una función que yo no sabía leer. Me presenté, le recordé quién era, dónde nos habíamos visto. Me escuchó con las manos entrelazadas frente a él, quieto. Le dije que lo sentía, que había sido una grosería innecesaria, que si había algo que pudiera hacer para repararlo, lo haría. Hubo un silencio largo antes de que respondiera. El problema, señor, no es lo que usted hizo. El problema es que ya no depende de mí. Le pregunté qué quería decir. Cuando uno pide justicia a los orishas, uno pide, pero quien decide el alcance y la duración no es uno. Yo pedí que su soberbia tuviera consecuencias. No pedí que durara generaciones. Eso lo determinó la entidad a quien se lo pedí. Y yo no tengo autoridad para revocar lo que ellos determinan. Le pregunté si había algo que él pudiera hacer, cualquier cosa. Me miró durante un momento que se sintió como una evaluación. Puedo pedir que se suavice. No garantizo que me escuchen, y lo que puedo pedirles a ellos no es gratuito para mí tampoco. Tiene un costo personal que estoy dispuesto a asumir porque lo que le está pasando a sus hijos no era lo que yo quería para ellos. Los hijos no tienen culpa del padre. Le dije que lo que necesitara que me dijera. Me dijo que no necesitaba nada de mí, que lo que iba a hacer lo haría por sus propias razones, que me fuera a casa y esperara. Salí del departamento sin saber si lo que acababa de pasar era real o si me había dejado llevar por la desesperación de un padre buscando explicaciones donde no las había. Rodrigo Jr. tuvo una mejoría parcial. El dolor en la pierna no desapareció, pero se estabilizó en un nivel que le permite caminar con normalidad. Ya no puede correr ni practicar deporte de impacto. Los médicos lo llaman una neuropatía de origen indeterminado que se estabilizó espontáneamente. No tienen explicación para por qué mejoró ni para por qué no mejoró del todo. Daniela recuperó parcialmente la visión del ojo derecho. Parcialmente. El daño al nervio óptico fue real y permanente en un porcentaje que los médicos calcularon en 30%. Ve, pero no como antes. Los médicos tampoco tienen explicación para la mejoría parcial ni para por qué se detuvo donde se detuvo. Mateo, el más pequeño, sigue despertándose a las 3 de la mañana, no todas las noches, 2, 3 veces por semana. Se sienta en la cama, los ojos abiertos, y llora durante 10 o 15 minutos sin poder decirme qué vio o qué sintió. Al día siguiente no recuerda nada. Los pediatras hablan de terrores nocturnos. Yo no creo que sea eso. Fui a ver a don Celestino 3 semanas después de mi primera visita. Quería saber si había podido hacer algo, si había pedido la suavización que mencionó. Ya no vivía ahí. La vecina me dijo que se había ido sin dejar dirección, que había salido un lunes temprano con 2 maletas y no había regresado. No he podido encontrarlo desde entonces. Han pasado 2 años desde ese martes en el pasillo de la primaria. He hablado con 3 personas que conocen la tradición yoruba en profundidad. Las 3 me dijeron versiones distintas de lo mismo, que un trabajo de esa naturaleza, cuando es pedido con conocimiento real y con el respaldo de los orishas, no se deshace con una disculpa ni con un contrarritual de alguien que no pertenece a esa tradición. Que lo que puede hacerse es pedir misericordia, que la misericordia a veces llega, y que a veces el precio ya fue determinado desde el principio, y lo que ocurre no es crueldad sino consecuencia. Una de esas personas, una señora de la colonia Tepito que lleva 40 años en la tradición, me dijo algo que no dejo de pensar. El problema no es lo que usted dijo, señor. El problema es que usted lo dijo frente a sus hijos.
Y los orishas son muy precisos. Cuando se le pide justicia por una ofensa hecha frente a inocentes, los inocentes se convierten en parte del tejido del asunto. No porque merezcan pagar, sino porque son el hilo más visible del que está hecha su vida. Y cuando algo quiere tocarle a usted en lo más profundo, jala de ese hilo. Mateo estaba conmigo ese martes. Tenía 7 años. Llevaba la mano en la mía cuando yo dije esa frase. Eso es lo que no me deja dormir. No el dolor de Rodrigo Jr., ni el ojo de Daniela, ni los terrores nocturnos de Mateo. Lo que no me deja dormir es esto. Mi hijo menor vio cómo yo le hablé a ese hombre. Lo vio con sus ojos de 7 años, sin entender del todo, pero viéndolo. Y algo que estaba observando también lo vio a él. Desde entonces cambié. No por miedo, aunque el miedo también está, sino porque entendí algo que debía haber sabido siempre. Que la manera en que le hablas a las personas cuando crees que nadie importante está mirando es exactamente la que define quién eres, y que hay fuerzas que llevan más tiempo que nosotros leyendo exactamente eso. La última vez que fui a recoger a Mateo a la escuela, hace 3 semanas, había un conserje nuevo barriendo el pasillo de salida, un hombre joven, con audífonos, sin prestar atención a nada. Su escoba rozó mis zapatos al pasar. No dije nada. Me hice a un lado. Lo dejé terminar. Mateo me miró desde abajo con esa expresión que tienen los niños cuando ven a sus padres hacer algo que no esperaban. Le sonreí. Seguimos caminando. Esa noche durmió hasta las 7 de la mañana sin despertarse. No sé si fue coincidencia. Ya no creo en las coincidencias. ¿Alguna vez sentiste que algo que dijiste o hiciste de manera irreflexiva tuvo consecuencias que tardaste demasiado en conectar con ese momento? Que la causa y el efecto estaban separados por semanas o meses, y cuando los uniste ya era tarde. Cuéntamelo en los comentarios, porque esta historia me hizo pensar en algo. La mayoría de nosotros ha sido Rodrigo en algún momento. La diferencia es que no siempre sabemos a quién le estamos hablando cuando creemos que la persona al frente no importa. No era mi turno, pero alguien ya estaba ahí. La fotografía no era mía, pero yo estaba en ella, parado en el pasillo del edificio B, con el trapeador en la mano, mirando hacia la cámara. Fecha impresa al reverso, 14 de junio, 4 meses antes de que yo pisara esa escuela por primera vez, 4 meses antes de que me contrataran, 4 meses después de que el otro conserje dejara de respirar en ese mismo pasillo. Me llamo Alejandro Castellanos, 46 años, conserje de planta en la Escuela Secundaria Técnica 31, Colonia San Juan de Aragón, norte de la Ciudad de México. Llevo trabajando ahí desde el 15 de octubre. Hoy es 28 de noviembre, y les voy a contar por qué el lunes que viene entrego mi renuncia. Llegué al trabajo por necesidad, como casi siempre. Venía de quedarme sin empleo en una imprenta que cerró en agosto. Mi hermano conoce al subdirector administrativo del plantel. Me habló de una plaza que había quedado vacante desde junio. Me dijo que el conserje anterior había trascendido de un paro cardíaco mientras barría el pasillo del edificio B, que el puesto llevaba 4 meses sin cubrir porque la plaza tardó en liberarse, que si quería podía empezar de inmediato. Si quise. Tengo esposa, 2 hijos en secundaria, una renta que pagar. No tenía tiempo para hacerme preguntas sobre por qué nadie más había querido el puesto. La escuela es vieja, construida en los 70, con esa arquitectura gris y funcional que tenían todos los planteles del gobierno en esa época. Techos altos, pasillos largos, ventanas de celosía que dejan entrar el frío pero no la luz. El piso de mosaico verde claro lleva décadas pulido y vuelto a pulir hasta quedar opaco. Me asignaron un cuarto pequeño al fondo del edificio B, justo donde el pasillo hace un quiebre antes de llegar a los baños de los alumnos. Era un cuarto de almacenamiento reconvertido, escritorio de metal, silla giratoria con el respaldo roto, casillero doble gris y un gancho en la pared donde colgaba una chamarra de trabajo azul marino que nadie había recogido. La chamarra tenía bordado un nombre en el pecho izquierdo, Lucio. Pregunté a la secretaria, la señora Hortensia, quién era Lucio.
Me miró un segundo antes de responder, como midiendo cuánto decirme. El que estaba antes que usted, Lucio Ibarra, el que falleció en junio, me dijo que su familia nunca fue a recoger sus cosas, que probablemente tampoco fueran, que si quería podía tirar lo que encontrara. Guardé la chamarra en el casillero. No sé por qué no la tiré. Algo en tirar las cosas de un hombre que había trascendido sin que nadie lo reclamara me pareció demasiado. Las primeras 2 semanas fueron normales. Me levantaba a las 5:15, llegaba al plantel a las 6:10, abría con mi juego de llaves, encendía las luces del patio y empezaba por el edificio A. Barría de norte a sur, vaciaba los botes de basura de los salones, trapeaba los pasillos antes de que llegaran los alumnos. Para las 7 ya tenía cubierta la mitad del plantel. El edificio B era siempre el último. No porque lo hubiera decidido así, sino porque el pasillo de ese edificio tiene algo que hace que uno camine más despacio sin razón aparente. El sonido cambia ahí. En los otros pasillos el eco del trapeador contra el mosaico es seco, rápido. En el B es más sordo, como si el espacio absorbiera el ruido en lugar de rebotarlo. Me acostumbré, o eso creí. Fue un lunes, 3ª semana. Entré al cuarto antes de empezar mi ronda y encontré sobre el escritorio una libreta espiral de pasta azul, tamaño oficio, usada con las esquinas dobladas. La abrí. Eran apuntes de rutinas, el mismo tipo de anotaciones que yo llevaba en mi cabeza. Qué barrer primero, cuándo cambiar las bolsas de los botes, a qué hora sacar la basura de la dirección, qué días llegaba temprano el profesor de educación física y había que tener el gimnasio listo desde las 6:30. Letra apretada, inclinada hacia la izquierda. Al final de la última página usada había una anotación diferente, con tinta más gruesa, como si lo hubiera escrito con más presión. El pasillo del B no se barre después de las 7 de la noche. Si ya empezaste, termina rápido y no voltees. La frase no tenía fecha, ni firma, ni contexto. Podría haber sido una broma. Podría haber sido una nota para sí mismo que no significaba nada. La libreta no estaba ahí el viernes cuando me fui. Yo mismo había limpiado el escritorio antes de salir. No había nada sobre él. Pregunté a Hortensia si alguien había entrado al cuarto el fin de semana. Me dijo que no, que el plantel estuvo cerrado sábado y domingo, que las únicas llaves las tenía yo y el director había estado fuera de la ciudad. Guardé la libreta en el cajón. Seguí trabajando. A partir de ese lunes cada semana aparecía algo. El miércoles siguiente, un par de guantes de hule naranja en el estante del cuarto de limpieza, usados, secos, con la talla escrita con plumón en el interior, GCH. Talla chica. Yo uso mediana. El lunes de la semana siguiente, unas llaves viejas sobre mi escritorio. 3 llaves distintas con un llavero de vinil rojo. En el llavero, una estampita plastificada de la Santa Muerte, pequeña, con los bordes amarillentos. Intenté cada llave en cada candado y cerradura del plantel. Ninguna abría nada. El jueves de esa misma semana, dentro de mi casillero con mi candado nuevo, encontré un frasco de pomada mentolada a medio usar, de esos que venden en la farmacia del barrio, sin marca, con una etiqueta escrita a mano. En la etiqueta, para el frío del pasillo. Mi casillero tenía el candado puesto. No había señales de que lo hubieran forzado. Yo era el único con la combinación. Para ese momento ya no estaba descartando nada. Había algo en ese cuarto, en ese pasillo, en esa escuela, que tenía su propia lógica. Una lógica que no era la mía. Y había algo más que no había mencionado todavía. Desde la 2ª semana, cada mañana al llegar al cuarto encontraba el trapeador apoyado en el ángulo contrario al que yo lo dejaba. Siempre lo dejo recargado a la derecha de la puerta. Siempre amanecía a la izquierda. Sin excepción, todos los días, como si alguien lo hubiera usado en la noche y lo hubiera dejado donde tenía costumbre de dejarlo. Mi cuñada fue quien me habló de la señora Consuelo. Yo no soy hombre de ir con curanderas, soy creyente. Voy a misa los domingos cuando puedo, pero esas cosas siempre me parecieron parte de un mundo que no era el mío. Lo que me hizo ir fue simple. Ya no dormía bien,
Me despertaba a las 3 de la mañana con la certeza de que alguien estaba parado al lado de mi cama. Nunca había nadie, pero la certeza era física, concreta, como un peso en el cuarto. La señora Consuelo vivía en la colonia Peralvillo, en un departamento de planta baja que olía a copal y hierbabuena. Era una mujer de unos 60 años, complexión gruesa, con el cabello recogido y un delantal de cocina encima de la ropa. No tenía nada de dramático. Me ofreció café antes de preguntarme nada. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme, con los ojos puestos en algún punto sobre mi hombro izquierdo. Cuando terminé, estuvo un momento en silencio. Luego dijo: "El que se va de golpe no sabe que ya se fue. Sigue en su rutina. No le tiene miedo a usted, señor. Usted está en su lugar. Desde su punto de vista, usted es el intruso". Me explicó que Lucio Ibarra había trascendido de manera repentina, sin preparación, en el lugar donde había pasado años de su vida, que una parte de él seguía ahí cumpliendo su jornada, que los objetos que aparecían no eran una amenaza, eran rutina, sus cosas en su lugar, su trapeador en su ángulo. Me dijo que había algo que podía hacer, que no era un ritual complicado, que Lucio necesitaba que alguien le dijera de manera directa que ya podía irse, que su trabajo había terminado, que el plantel estaba en buenas manos. Y luego sacó de un cajón una fotografía. Era una foto tamaño carta, impresa en papel normal, un poco deslavada. Un hombre de unos 50 años, complexión delgada, overol azul marino, parado en un pasillo que reconocí de inmediato, el pasillo del edificio B, sonriendo hacia la cámara con esa sonrisa cansada de quien lleva muchos años haciendo lo mismo, y encontró en eso algo parecido a la paz. «Es Lucio», dijo la señora Consuelo. «Llévese la foto al plantel, póngala sobre su escritorio, boca arriba, donde él pueda verla. Háblele, dígale que ya sabe quién era, dígale que hizo bien su trabajo, dígale que puede irse». Le pregunté de dónde tenía esa fotografía. Me miró un momento antes de responder. «Me la trajo alguien que quería que usted la tuviera». No pregunté más. Fue un martes por la noche, después de las 8. Usé mi llave, entré por la puerta lateral. El plantel estaba oscuro salvo por las lámparas de vapor del patio, esas que dan una luz anaranjada y débil que no alcanza a iluminar los rincones. Caminé directo al cuarto del edificio B. Encendí la luz, todo igual. Escritorio, casillero, el trapeador apoyado a la izquierda de la puerta. Puse la fotografía de Lucio sobre el escritorio, boca arriba, tal como me había dicho la señora Consuelo, y hablé. Me siento ridículo describiéndolo así. No soy hombre de hacer esas cosas, pero hablé, en voz baja mirando la foto. Le dije que sabía que ese había sido su lugar durante años. Le dije que entendía que su trabajo importaba, que el plantel lo necesitaba, que había hecho bien su chamba. Le dije que yo iba a cuidar el lugar, que podía descansar. Estuve ahí parado quizás 3 minutos. El pasillo afuera estaba en silencio absoluto, ni el zumbido de las lámparas de neón que siempre había escuchado. Silencio real, quieto. Apagué la luz y me fui. Al día siguiente llegué. Me quedé parado frente al casillero sin poder moverme. Revisé si había alguna etiqueta, alguna nota, alguna explicación. Nada. Revisé si alguien había dejado algo sobre el escritorio, en el cajón, en el cuarto de limpieza. Nada. Fui directo a la dirección y le pregunté al director, el profesor Alcántara, si alguien había mandado hacer una chamarra para mí o si había alguna dotación de uniformes pendiente. Me miró sin entender. Me dijo que no, que el presupuesto para uniformes lo habían recortado desde el año pasado, que si yo quería una chamarra de trabajo tendría que comprarla de mi bolsillo. Fui con Hortensia. Misma respuesta. Nadie sabía nada de ninguna chamarra. Volví al cuarto. Las 2 chamarras seguían colgadas en el casillero abierto. La de Lucio y la mía. Entonces entendí lo que la señora Consuelo no me había dicho directamente. Lo que quizás no había querido decirme para no asustarme. Lucio no había desaparecido. No se había ido a ningún lado. Me había aceptado. Había decidido que yo era parte del lugar.
que yo era, a su manera, un compañero de trabajo, y había hecho lo que cualquier compañero de trabajo con años en el plantel haría con alguien nuevo: dejarle lista su chamarra para que empezara bien el día. Eso no era una despedida, era una bienvenida. Esa tarde, al salir, fui directo a casa de la señora Consuelo. Le conté lo de la chamarra. Escuchó todo en silencio. Cuando terminé, no me dijo que me tranquilizara, no me dijo que tenía solución. Me miró con esa calma que tienen las personas que han visto demasiado para sorprenderse, y me dijo algo que no olvido. Cuando uno de ellos decide quedarse junto a alguien, señor Alejandro, ya no es una presencia que pasa, es una presencia que permanece. Y las que permanecen, con el tiempo se hacen más fuertes, no más peligrosas, más presentes, más difíciles de ignorar, hasta que uno ya no sabe con certeza si está solo o acompañado. Y en ese punto, la diferencia deja de importar. Le pregunté qué debía hacer. Se quedó callada un momento. Luego, eso ya lo sabe usted. Tenía razón. El lunes entrego la renuncia. No voy a dar explicaciones. No voy a mencionar nada de lo que les acabo de contar porque sé perfectamente cómo sonaría. Voy a decir que encontré otro trabajo, que me ofrecieron mejor sueldo, que fue una decisión de familia. Pero antes de irme voy a hacer una cosa. Voy a colgar las 2 chamarras de vuelta en el casillero, la de Lucio y la mía. Voy a cerrar el casillero y voy a dejar sobre el escritorio la fotografía que me dio la señora Consuelo, boca arriba, para que él pueda verla. Porque si hay algo que aprendí en estos 40 días en esa escuela, es lo siguiente: hay personas que trascienden en su lugar de trabajo después de años de rutina, y una parte de ellos no sabe irse porque nunca aprendió a estar en otro lado. No son peligrosas, no son malvadas, son simplemente persistentes. Y lo más perturbador no es que estén ahí. Lo más perturbador es que con el tiempo dejan de sentirse como algo ajeno, empiezan a sentirse como parte de la rutina, y eso para mí es exactamente lo que no puedo permitirme. ¿Alguna vez trabajaste en un lugar donde sentiste que algo seguía ahí, cumpliendo una rutina que nadie más reconocía, una presencia que no asustaba, sino que simplemente no se iba? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa saber si alguien más ha sentido eso que yo sentí en el pasillo del edificio B, que el silencio no estaba vacío, que alguien más estaba barriendo,